simplificarlo, no sé cómo traerlo acá, a la vida cotidiana mía. En realidad tenés que tener dos fundos, uno que se sirve de otro, y básicamente el ejemplo más sencillo de dar es el de servidumbre de paso, que es cuando vos tenés, suponte, un camino rural o vecinal y tenés un campo que quedó, por las subdivisiones que se fueron haciendo, quedó encerrado, digamos. Vamos al grafiquito. Esperen que estoy justo admitiendo, por eso. Vos imaginate que acá tenés un camino vecinal, acá tenés un campo, acá tenés otro. Este predio que vos tenés acá, chiquitito, no tiene en principio salida. Suponte que, esperando que corro esta barra, suponte que vos acá tenés otro camino vecinal, ¿no? Este fundo que está acá, que te lo marco con una X, Diego, no sé si lo ves, sí. Sí, sí, profe. Bien, no tiene salida ninguno de los dos caminos. Entonces necesita de hacerlo o extrajudicialmente o hasta incluso lo puede plantear judicialmente, plantear una servidumbre de paso. Esto es que le dejen utilizar sin transferirle la propiedad un pedacito de este terreno o un pedacito, si vos querés, ese sería el más sencillo, porque acá haría una situación de complicar probablemente la operatoria de este fondo sirviente, ¿no? O esta otra situación para poder tener una salida al camino vecinal, no puede estar encerrado, no puede no tener acceso. Eso se le llama servidumbre de paso, donde vos tenés un fondo sirviente y un fondo principal. Eso básicamente es uno de los ejemplos de servidumbre, donde hay un inmueble que se sirve de otro, ¿sí? Después podés tener otro tipo de servidumbres que tenga que ver con servidumbres de apoyo, servidumbres de utilización, muchísimas situaciones en donde tenés dos fondos y uno necesita servirse del otro sin trasladar la titularidad, sin otorgar una titularidad, digamos, de ese, por ejemplo, acá en la servidumbre de paso, en este sector. Yo no estoy cediendo la titularidad, lo mismo si lo hiciera sobre este otro campo. Lo que estoy haciendo es permitir el uso para ese fin específico. Esa es la servidumbre, permitirle a un fondo servirse de otro fondo. Y entonces el dominante sería el X, o sea, el que está cerrado con la X o el otro. Sí, más que dominante es el que necesita, de acuerdo al concepto que vos le quieras dar o al autor, es el que necesita servirse del otro fondo como para en este caso tener un acceso a ese predio. Vos imaginate que si no, no podría ni entrar ni salir, lo cual sería una locura. Ah, joya, ahí me quedó más claro. Claro, no sabía cómo ejemplificarlo. Pero ahora cuando dijiste lo del terreno, como que me acordé que lo habías dado en clase yo también. Sí, creo que lo mencioné a la servidumbre de paso porque me parece el ejemplo más sencillo para ustedes de interpretarlo. Claro que no genera ningún derecho patrimonial ni ningún derecho de resarcimiento, pero además tiene que ser utilizado con cierta prudencia, como te digo. Probablemente cortar este lote a la mitad con un camino no sea lo más prudente y sí salir sobre el borde del alambrado de este otro fondo, ¿sí? Eso habrá que ver también después la razonabilidad de lo que se plantea. Buenísimo, profe, gracias. Candela, si estás, porque ahí me estás planteando, yo tengo una duda, la diferencia entre usufructo y anticresis. En la anticresis lo que hay es un uso y goce habilitado de un bien para cancelar una obligación preexistente, cosa que en el usufructo no existe, ¿sí? El usufructo, donde yo me puedo servir, por ejemplo, de utilizar, yo en un momento tuve que hacer una negociación, si me voy y vuelvo porque me anda mal el wifi. Ok, Elizabeth. Yo en un momento tuve que cerrar una negociación en un concurso preventivo en donde había una estación de servicio que estaba en Constitución y La Costa, en Mar del Plata, donde había un McDonald's, seguramente muchos de ustedes probablemente lo ubiquen. Ahí esa estación de servicio, había entrado, se llamaba Norpetrol, la compañía había entrado en concurso preventivo. Esa ubicación le interesaba, en su momento Petrobras, que era de bandera brasilera, le interesaba venir y utilizar, operar esa estación de servicio. Entonces lo que hicimos en el marco del concurso preventivo es que Petrobras pusiera plata para terminar de pagarle a los acreedores de Norpetrol y Norpetrol le daba una servidumbre, ¿sí? En realidad le daba, corrijo, para el ejemplo de lo que me estaba planteando Candela, le daba el usufructo, el uso y goce de la estación de servicio durante 10 años a cambio del dinero que Petrobras le adelantaba para salir del concurso preventivo. ¿Me siguen? La anticresis, sin embargo, es cuando yo otorgo derechos sobre un inmueble para que básicamente
pueda usar y gozar de ese inmueble en el tiempo que conlleve cancelar la obligación. A ver, yo te dejo utilizar un departamento mío y a su vez te estaba debiendo plata. En vez de pagarte la obligación porque no tengo dinero líquido, lo que hago es darte el departamento para computar los cánones locativos a modo de cancelación de la obligación que yo tenía preexistente con vos. No sé si estás por ahí, Candela, no te veo, o si se entiende. Hay una diferencia muy significativa porque la anticresis requiere de una obligación preexistente, incumplida. Está, pero no la veo con imagen. Bueno, a ver si me puse en el chat. Perfecto, gracias, profe. Ok, ¿alguien más? Profe, yo tenía una duda con la anticresis que también la había hecho cuando lo diste en clase. Sí, que vos me habías dicho que tenía que ser una deuda muy grande como para... Si yo pago con entregando un departamento... Cuidado con el concepto, cuidado con entregando el departamento. ¿Qué entregas? Tenencia, posesión, titularidad. Todo. Entonces estás pagando entregando un bien en especie. Estás cancelando una obligación. Ahí no sería una anticresis. No. La anticresis yo solo te doy el uso y goce de esa propiedad para que vos imputes, ¿sí? Claro. Ese derecho de uso y goce, que en realidad en la normalidad deberías abonar un alquiler, lo imputes a la cancelación de la obligación preexistente. Claro que en el contrato de anticresis vamos a poner que el uso y goce mensual va a devengar 30.000 pesos y que esos 30.000 pesos no me los pagás, sino que se van a imputar a la deuda. Claro, la deuda, buenísimo. De siguiente manera preexistente, etcétera, etcétera, y eso es lo que se va a plantear, digamos, en el contrato de anticresis. Perfecto, perfecto. Que además tiene otra ventaja la anticresis, se inscribe en el registro de la propiedad, con lo cual tiene oponibilidad. Quien me dio el uso y goce de ese bien a mí no se lo podría alquilar a otro, por cuanto eso está registrado y es un derecho que yo ya tengo, que es inalienable, por eso es un derecho real también la anticresis. Se los dije también que no se utiliza. Yo en 20 años de ejercicio jamás vi ni constituí una anticresis. Jamás. No obstante que la idea resulta, la verdad que resulta piola. Cuando uno lo explica es lo mismo que el leasing sobre inmuebles. Si ustedes me preguntan, ¿por qué el leasing no se hace sobre los inmuebles? La verdad que no lo sé. Por una cuestión cultural, por una cuestión de costumbre, ¿sí? Pero la realidad es que tampoco se utiliza la figura con los inmuebles, más allá de que el leasing expresamente está habilitado a poder utilizarse para la adquisición de inmuebles. Esto es, el pago de canon con opción a compra en su momento. Hay costumbres que a veces hacen que ciertos institutos, no digo que caigan en desuetudo o modifiquen o dejen sin efecto el código, pero la verdad que hay institutos que no se utilizan. La anticresis es un buen ejemplo de esa situación. Al menos en lo que yo conozco, tal vez que hay otra provincia o algún otro sector donde tenga alguna utilización específica, ¿sí? La regla general es que no se ve demasiada constitución de anticresis. ¿Alguien más? Sí. Profe, yo... No, habla tranquilo. Ok. Porque ahora cuando explicaste el usufructo me surgió otra duda. Vos dijiste que le pagaba antes para darle el uso y goce, ¿no? Sí. Es como un alquiler, o una cosa así, pero de un pago. No, bueno, por eso. Yo traje un ejemplo que probablemente puede tener cierta complejidad, ¿sí? No es un alquiler, es un usufructo. Reitero, es un derecho real que se estaba dando ahí respecto de la posibilidad de usar y gozar la estación de servicio. No se planteó sobre la base de un alquiler que se podría haber planteado, Lautaro, pero la verdad que se utilizó la estructura y el andamiaje de un derecho real, que es más fuerte, es oponible, se inscribe en el registro de la propiedad, es oponible a terceros, ¿sí? Es verdad lo que vos me planteás, ese mismo negocio se podría haber planteado con un alquiler, pero daba menos seguridades, ¿sí? Porque acá es donde se dejaba establecido que el inmueble se afectaba y de esa manera eso se inscribía en el registro de la propiedad para que todos tomaran conocimiento de ese contrato entre Norpetrol y Petrobras en ese momento. Buenísimo, gracias. ¿Quién más? Después hay usufructo. Si me disculpo, un cachito que redondeo con una cuestión. Sí. El ejemplo más sencillo de usufructo es la donación con reserva de usufructo vitalicio. Que ¿quiénes los hacen? Los padres con los hijos. Le donan generalmente los inmuebles y ¿qué dicen? Que se reservan el usufructo vitalicio, esto es, mientras vivan, tienen el derecho de usar y gozar de la casa familiar. ¿Me siguen? De esa manera, por más que el hijo se pelee con el padre, no tiene modo de sacarlo mientras viva respecto de esa propiedad. ¿Sí? Podrá vender la nuda propiedad, podrá hacer lo que quiera, pero nadie va a poder quitarles el derecho de usar y gozar de ese bien. Por eso es uno de los usos también que se le suele dar al usufructo muy, muy usual, les diría, esta situación.
Ahora sí, creo que estaba Dayana y no sé quién más planteó. Sí, profe, yo tengo una duda con la caducidad de la inscripción de la prenda, que dice que el derecho prioritario del acreedor se conserva hasta la extinción de la obligación, pero no más allá de 5 años desde la inscripción del derecho real, aunque Sí, el crédito puede seguir subsistiendo. tal cual. O sea, es como que Una tengo una cosa es el crédito, que es la deuda principal, y otra cosa es el Claro. accesorio, que es la garantía. Y es más, algo que por ahí, Dayana, vos no estás advirtiendo. Yo puedo reescribir la prenda de por vida, o sea, puedo reescribirla al año 4 y 10 meses, y volver a reescribirla a los 9 años, y volver a reescribirla a los 14 años, y volver a reescribirla antes de que caduque, y así seguir bien, dando bien. la situación hasta dar cobertura al cumplimiento o cancelación de la obligación. Porque Pero había está bueno- leído que Sí. se podía reinscribir, pero como que tenía una duda, todavía no me quedaba del todo claro. Sí, pero está bueno lo que planteas, fíjate que está muy bueno académicamente, porque hay que discernir o separar lo que es obligación principal de lo que es el accesorio o la garantía, ¿sí? Sí, La sí. garantía se podrá extinguir por caducidad, pero eso no significa que se haya extinguido el crédito. Lo que Claro, el perdiste, crédito. perdiste la garantía, pero no perdiste el derecho a cobrar. Perfecto. ¿Quién más? Bueno, ya vamos entrando... Sí, perdón. Perdón, yo tengo una duda. Sí, Vos dijiste que de título, tener el título y modo te habilita a ser dueño de la cosa, ¿no? Y el título referido al instrumento, por ejemplo, decías que un inmueble o una escritura pública. Ujú. No me quedó claro la parte del modo. ¿El modo? Sí, El modo básicamente en nuestro derecho es la tradición y la posesión, ¿sí? O sea, yo tengo que tener posesión sobre un inmueble para poder ejercer o tener el dominio. A vos te pueden decir que te vendieron un inmueble y vos nunca haber pisado la República Argentina, y ahí vas a tener una escritura pero de un mandante tuyo, pero si no se te entregó la posesión, eso va a quedar de alguna manera perjudicado o de alguna forma endeble, porque se tienen que dar para nuestro derecho las dos cosas. Por eso se dice en doctrina de que la posesión ficta no existe, entonces la posesión inventada no existe. La verdad, en el fondo de todo, pasando lo académico, muchas veces se dice que en este acto se hace entrega de las llaves, y muchas veces es una gran mentira. Ni se entrega las llaves, ni fueron a ver el inmueble, ni se entregó el inmueble, ni entró al inmueble. Yo creo que acá lo que hay es una gran reminiscencia del derecho romano, ¿sí? Seguimos utilizando formalismos de algo que debería ser, a mi criterio, mucho más sencillo. Ahora bien, eso es la adquisición del dominio perfecto. Ahora, cuando hablamos de posesión, por ejemplo, y fíjate cuando lo charlamos en la usucapión, fíjate qué importancia el modo, que básicamente es la posesión de manera pacífica, continua, ininterrumpida. Ahí sí, fíjate que tenés modo para adquirir la titularidad, ¿sí? Sin título. ¿Por qué? Porque ahí no sos el titular registral, y a partir del ejercicio del modo durante el tiempo y con las características que el derecho te lo exige, vos podés terminar siendo titular. O sea, en algunas situaciones el modo termina siendo casi un decorado, en otras situaciones el modo es protagonista. bastante claro. Sí. Y ahí con el ejemplo de usucapión me quedó mejor. Es que ahí es donde se desprende la teoría de la posesión bien fuerte. Si vos querés, es donde la posesión cobra un rol protagónico. En las otras situaciones de adquisición de dominio perfecto, cuando yo firmo una escritura y adquiero, la verdad que la entrega de las llaves o que en este momento revisa el inmueble, ingresa, la verdad que todo eso pasa a un segundísimo plano, esa es la realidad. Bien. Después también está esto de que cómo vas a adquirir la posesión de un inmueble que escrituraste cuando estaba ocupado o usurpado, y sin embargo se estaba vendiendo un inmueble. Y queda después acreditado de que ese inmueble siempre estuvo usurpado, y entonces tampoco hubo modo, ¿me seguís? Real por lo menos no hubo modo. O no hubo modo que permita ejercer la titularidad dominial, porque me vendiste algo que estaba usurpado, ocupado, o lo que ustedes quieran. Pero ya nos metemos, me parece, Camila, demasiado finito, ¿sí? Pero está bueno lo que planteás. Bien. Profe, Sí, yo tengo una duda con respecto a el ejemplo que diste para usufructo, cuando, por ejemplo, nuestros padres nos donan en vida algún bien, nosotros lo podemos usar cuando... a ver, si se pasa reserva el usufructo, no. Por eso. Porque ahí lo que te cedió Valentina es la nuda propiedad, pero no el uso y goce del inmueble. ¿Se Bien. entiende? O sea, vos sos un titular nominal,
pero que no tenés autorización para usar y gozar del inmueble. ¿Por qué? Porque hay un usufructo constituido. ¿Y qué dice el usufructo? Que los autorizados a usar y gozar el inmueble, constituido a partir de una donación, son tus padres, hasta que mueran. Por eso lo de vitalicio. También puede ser un usufructo por 3 meses, ¿no? Por 10 años, por 8 años. Lo que hay en el usufructo es un desdoble entre la nuda propiedad y el ejercicio del uso y goce del bien. Para que se entienda, ¿sí? Alguien es titular, registral, pero no puede usar y gozar. Hay como un desdoble entre la titularidad y el uso y goce. ¿Puedo vender la nuda propiedad? Sí, claro. ¿Me pueden subastar la nuda propiedad? Sí, claro. Pero siempre van a tener que respetar el derecho de uso y goce del usufructuario. En el ejemplo que estamos tratando, los padres. Todo esto puede tener algún problema después en la registración, ¿no? Si ustedes llevan la contabilidad del usufructuario, ¿qué registrás? Porque en realidad es un derecho de uso y goce y probablemente sea difícil de patrimonializar, ¿no? O de evaluarlo, de decir, ¿cómo registro esto? ¿Qué incidencia tiene en la contabilidad? Más fácil para el nudo propietario, porque vos ahí activás el inmueble en la contabilidad, ¿no? Estoy tratando siempre de gestar esto, de vincularlo al menos con registros contables, ¿no? Gracias, profe. ¿Se entendió, Valentina? Sí. Sí, se entendió. Sí. Consulta, te hago un ejemplo. Mira, tenemos 2 personas. Una que vive en Rusia y compra un terreno acá en Argentina y se va por 20 años. Bien. El vecino de ese ruso que había comprado la propiedad se la empieza a ocupar y durante 20 años ocupa esa propiedad. ¿Puede haber usucapiones por más que la propiedad sea privada? Si el ruso no volvió más al país, no usó el bien, no le dio un destino específico, no acreditó, y si tampoco lo demandó, no pidió la desocupación, no planteó nada, y el vecino hizo posesión de manera continua, pacífica e ininterrumpida por 20 años, mandale saludos al ruso, decirle que acaba de perder en manos de un argentino. El ruso viene 20 años y 6 meses después a hacer de todo ese lío porque se enteró. No hay... Si el argentino planteó la demanda, cariños cacho. Buenísimo, genial. Profe, y ponele que durante todo ese tiempo nunca se enteró que le estaban usurpando el lugar, ¿no? Y cuando llega dice, no, esto no puede ser que esto que el otro y lo quiere demandar, pero la persona, el vecino, construyó, lo mantuvo, todo. Ahí está, Valentina, el desinterés. En esto que vos me planteás en tu ejemplo, nunca se enteró. Significa que nunca tuvo la intención de usar el inmueble, ¿me entendés? De darle un destino, y eso es en definitiva lo que busca el legislador. Que los inmuebles no sean ociosos, no estén en patrimonios que no le den una finalidad o una utilización. Porque si el ruso se hubiera avivado de la situación, probablemente hubiera contratado a un abogado en Argentina, hubiera planteado el desalojo, la desocupación, o hubiera empezado con la intimación haciendo valer su derecho de titular registral. ¿Me seguís, Valentina? Tomando tu propio ejemplo, vos me decís, no se enteró. Bueno, en el no se enteró es no se preocupó y básicamente no realizó o no tuvo una conducta activa para con el inmueble. Claro, sí. Profe. Esperen que me están haciendo acá en el chat. ¿Y si el ruso vuelve para recuperar su propiedad cuando vuelve 20 años después o ya no? No entiendo, Brisa, ahí por ahí la pregunta, medio confusa. Si tenés el audio para aclararme. Profe, y una pregunta. No sé. Elizabeth, vamos a ordenarnos. ¿Quién formuló ahí recién la pregunta en el chat? Ay, ya conecté los auriculares. Y si el Ahí está, ruso, sí. y si el ruso se entera que su propiedad fue invadida, digamos, y que ya construyeron ahí, y vuelve 20 años después para recuperarla. No, después de 20 años. Después de 20 años. Si se inició la usucapión, no va a poder recuperar. Y si intenta recuperarla y se insta la usucapión y se demuestran los 20 años de posesión continua, pacífica e ininterrumpida, lo más probable es que pierda el juicio. Bueno, gracias. Victoria, estabas primero, después Elizabeth. Sí, hola, profe. Yo quería saber si eso sería haber hecho abandono de la cosa. Hay como una presunción del derecho, ¿sí? Pero fíjate que el derecho no te exige solo el abandono, te exige que no haya una actividad proactiva respecto del inmueble, le hace una actividad, si vos querés, pasiva,
y además que alguien realice algo positivo, que son actos posesorios de manera pacífica, continua e ininterrumpida y que lo pueda demostrar ante la justicia. Es un combo de alguien que no hace y de alguien que sí tiene que hacer conductas activas y positivas que le pide el derecho. O sea, alguien que no le interesa el inmueble y alguien que lo estaría necesitando, por decirlo de una manera así medio sencilla, Victoria, ¿no? Tiene que haber una conjunción de supuestos, ¿sí? Uno que preste un desinterés y otro que diga, esto me interesa, para. Y no necesariamente tiene que ser alguien que no tenga un inmueble, porque no lo dice el legislador, lo podría haber dicho tranquilamente, que a la usucapión solo la puede plantear todo aquel que ya no resulte a esa fecha titular de otro inmueble, ¿me seguís? Que hubiera sido, si vos querés, un artículo también razonable. Porque si yo tengo una persona que viene haciendo 27 usucapiones seguidas y va a hacer la 28 y probablemente la va a ganar, y la verdad que el ordenamiento jurídico no lo sanciona. Yo, si hubiera sido legislador, claramente habilito la usucapión en tanto y en cuanto quien esté realizando actos posesorios podamos decir de que no sea titular registrado a la fecha, o sea, apuntemos a una situación de necesidad o de suplir los problemas habitacionales del país. La verdad que esta disposición, que viene de mucho tiempo atrás, no dice nada de eso, no pone otros condicionamientos más que posesión, 10 o 20 años, dependiendo si tengo o no título, y lo que tiene que ver con pacífico, continuo e ininterrumpido en el ejercicio del derecho. Creo que Elizabeth también ibas a plantear algo, y te interrumpí para ordenar. Yo quería hacer una pregunta, porque en realidad yo no lo leí en el texto, o sea, no leí nada sobre eso, pero viste, por lo menos donde vivo yo, había pasado que había una casa que estaba abandonada hace 1000 años y una familia fue y se instaló, los dueños del terreno quisieron ir, pero no podían sacar a esa familia porque tenía hijos. En ese caso, ¿qué pasa? No, si iniciaste un desalojo y se complica sacarlo porque tiene hijos, perros, porque hay un montón de manias para esa situación, nunca va a haber usucapión si vos iniciaste un desalojo. Porque ya no es ni pacífico ni ininterrumpido, porque ya vino el titular registral a ejercer su derecho. Si yo voy a tribunales a revalidar mi título de titular registral y que quiero sacar al que está sin mi autorización, bueno, claramente si eso sucede antes de los 20 años, nadie va a poder usucapiar ese inmueble, ¿está claro? Por eso que siempre lo recomendable, cuando pasa algo así, si el titular registral es el que consulta, hay que realizar políticas activas, hay que mandar carta de documento, iniciar acciones judiciales, denuncias penales, o sea, hay que moverse para quebrar ¿qué? Para quebrar esto de pacífico, continuo e ininterrumpido. Cuando vos instás acciones judiciales, se terminó la inacción del titular registral. Me gusta porque la usucapión es lo que más ruido les ha hecho desde que arrancamos la cruzada, me parece. Yo tengo otro ejemplo más complicado, profe, para ver si puede haber usucapión o no. 4 yus la consulta, después te paso la ley de honorarios. Consulta, si ahora en vez de un ruso tenemos una persona que es la única de su familia y entra en coma durante 20 años. Y después sale del coma a los 20 años. ¿Qué pasa? ¿Puede haber usucapión? Porque es ininterrumpido, pacífico, porque nadie interviene, digamos, por la fuerza. Ahí podemos integrar materia. Si entró en coma y no había nadie, y capaz que es más debatido lo que vos estás planteando. Ahora, si entró en coma, después se dispuso su incapacidad o falta de capacidad, hubo un curador, el curador pudo ir y de alguna manera resguardar su inmueble en representación de quien estaba en coma, o si lo puede hacer un apoderado que probablemente tuviese un poder para ese momento. Lo que lo veo más complejo es si esa persona no tenía nadie, no había ningún pariente. Ahí será un tema a discutir, Gabriel. La verdad que será discutir el qué, la inacción, o sea, la inacción del titular registral. No es que no quiso, no pudo, así hubiera querido. Claro, ese es tu planteo. Claro, tal cual. Para debatirlo en tribunales, la verdad que interesante. ¿Mismo el que estuviera preso o no? Sí, claramente. Pasa que el que está preso está con capacidades de derecho limitadas y ahí sí puede tener representación legal exterior. Vos podés, estando preso, podés hacer poder, te podés hacer representar por abogado, podés otorgar un poder a algún familiar que te supla para que contrate un abogado. Claro, pero si estás preso y nunca te enteras. Bueno, es difícil que alguien preso no se entere de que su casa la están usurpando, ¿no? O le están realizando un intento de usucapión. Reitero, salvo alguien que está más solo que indio en la comarca y que no tiene a nadie alrededor, ¿sí? Puede pasar, se me ocurre, con personas en situación de calle. Vieron que a veces quedan en la calle porque alguien, no sé qué, les hizo alguna situación no regular y se le quedó con el inmueble y después no reclamó y se quedó boyando por la vida y, bueno, que la verdad que se pueden dar situaciones de ese tipo. La abuela de Sabrina.
Lautaro dice, te estamos complicando la existencia con el ejemplo. No, me encanta porque están yendo finito van a ser especialistas en usucapión. Lo demás no sé cómo lo vienen trayendo, pero en usucapión veo que vamos a tener Ernesto, vamos a tener una buena performance, seguro. Está difícil conseguir casa, profe. Claro, queremos terminar la carrera y tener más o menos algo allanado para tener una casa, algo. Sí, más que allanado, usurpado, te diría yo, que es lo que quieren ustedes. Ustedes quieren ya tener el estudio contable, sencillo. Acá al frente de lo de mi abuela tengo un terrenito en vista ya, que no vienen nunca. Y bueno, andá, conectate ahí, tomá wifi de ahí sentadito, ponete un par de banquitos y andá haciendo altos posesorios académicos. Después del pastel no sé si voy a cortar pasto. Después de tomar el lugar, lo primero que hago es que me compro una escopeta para que no venga nadie. Bueno, ahí ya no sería pacífico, Gabriel, estimado Gabriel Fernández. Ya ahí estaríamos quebrando esto de pacífico, ¿no? Si estamos a lo de escopetarlo, será un tema probatorio. ¿Qué más? Profe, yo quería pedirte un ejemplo de warrant, creo que se llamaba, que estaba en la parte de derechos de garantías reales. Sí, el warrant son certificados de depósito de cereal, ¿viste? Cuando vos dejás cereal en silos, en lo que tiene que ver con escritorios de cereales, muchas veces se utiliza también para el resguardo de silo bolsa. Para no tener que andar transmitiendo en camiones el cereal, vos te manejás con el warrant, que es un certificado, que es un título de crédito respecto de esa cantidad de kilos de soja, girasol, trigo, cebada, malta, lo que vos quieras. Eso vos lo podés negociar, lo podés endosar, lo podés transferir, ¿sí? Y no tenés que estar trasladándote con el cereal en sí. Básicamente es eso el warrant, ¿sí? Es un certificado de depósito que otorga incluso garantías sobre ese cereal específico, preferencia sobre ese cereal específico. Claramente depositado, resguardado en el silo 1, 2 y 3 del escritorio de cereal, emplazado en tal lugar, con tal situación. Bueno, tienen un formato específico y es bastante utilizado en lo que tiene que ver con las zonas que se dedican mucho al agro, ¿no? Ya sea todo lo que tiene que ver en tipo de cereales, ya sea fina, gruesa, soja. Bueno, yo soy oriundo de Tres Arroyos, en su momento era trigo y girasol, cebada, después porque está Maltería Quilmes, y últimamente la soja, sin dudas. Bien. ¿Qué más? Tenía pinta, profe, de ser de desarrollo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pinta tiene lo de Tres Arroyos, Gabriel? No, como que no era porteño, digamos, así, de la ciudad. Se te nota así como más macanudo, más... Tengo formas más desprolijas que el ordenado platense o el superordinado porteño. A ver si me dicen que discrimino después. Igual no es lo mismo el platense que el porteño, profe. Ah, no, por eso dije el ordenado y el superordenado. Hice una distinción, yo no sé si la advirtieron. Podría ser, si me habilitan puedo hacer chistes del porteño y del platense, pero creo que se va a empezar a desmadrar la clase y no tendría demasiado sentido. Miren cómo la dejo picando. Tirale, profe, ya que estamos en el Yo no sé ahí, así que... Gente, ¿arrancamos la clase de hoy? ¿Les parece? Profe, yo tengo una duda, pero no tiene nada que ver con el tema. Tengo la duda de que... Perdón, si es de la China Suárez y Wanda, la China es tu novio, les aviso. No, o sea, la duda de hasta qué va a entrar en el parcial, hasta qué tema. Los escandalones del capítulo del sábado pasado y... No, ¿hasta qué tema? Hay 3 temas que nos faltan ver. Uno me gustaría encararlo hoy. Daños y perjuicios sobre la teoría del daño. Es uno que me gustaría encarar hoy. Matrimonio y régimen patrimonial del matrimonio, y vamos a terminar con sucesiones, con lo cual yo le diría que en 1, 2, 3 clases a lo sumo tenemos que estar saliendo de este barco. Profe, pero el parcial es la semana que viene. ¿No es la semana que viene? Bueno, entonces temas, no tantas clases. Y tendremos que subir a los pasajeros adentro del barco en las clases que nos quedan. Lo podemos correr un poco al parcial, yo la voy a ver. ¿Qué fecha teníamos establecida? No. Y no hay chance, profe, de hacer un trabajo práctico que yo ya me pedí con todos los el temas. trabajo. No, por eso, esperen, no tengo el organigrama a mano, vamos a ordenarlo. ¿Qué día tenés? El martes caía. El martes de la semana que viene. Martes 9. Estamos impecables entonces. No. ¿Cómo no? Una clase. Hoy tenemos para dar daños y matrimonio. El viernes podemos dar sucesiones y 1 hora de repaso o 2 horas de repaso. Me quedo conectado, no tengo problema. Y el martes encaramos el parcial. Pasa que si yo corro el parcial, cuidado con esto, puedo estar perjudicando el
coloquio para los que lo quieran rendir, porque ya esa fecha depende del titular, no depende de mí. Yo por mí me voy hasta fin de diciembre, no tengo ninguna historia. El tema es que no van a entrar en el cierre de nota y alguno puede perder el derecho a coloquios. Esto me lo siguen, ¿no? No hay Profe, chance. pero el coloquio para quién es eso. El coloquio es para el que viene adeudando cual moratoria de ARBA, ¿sí? Todo lo que se le fue requiriendo. Bueno, el coloquio es una posibilidad de que pueda con esa moratoria recuperar lo que no abonó en su momento. En criollo que no aprobó el parcial, básicamente. O el recuperatorio o los dos. Profe, ¿no se puede cerrar acá para el parcial y hacer un trabajo de los temas que quedan? Eso iba a decir yo, un trabajo Me práctico como sirve. integrador de todos los temas. ¿Trabajo qué? No, chicos, parcial. Me están haciendo acordar a Benjamín, que tiene 12 años, que es mi hijo, No, los voy a que matar. tiene que preparar trabajos para tratar de recuperar. Gente, estamos en la facultad. trabajo, tenemos que no dar tengo vueltas. tiempo. Primero que ustedes no lo van a hacer, lo van a copiar y pegar de Google. Segundo, yo no lo voy a corregir. Profe, jamás. Claro. Somos chicos universitarios, profe, no hacemos más eso. Eso era en el secundario. No, pero puede ser, pero podemos, o sea, A ustedes son igual- típicos que se les da la mano y se toman hasta el fémur. Ese es el problema. Hasta el cogote. igual no sé, Exactamente. pero podríamos hacer tipo un caso donde entren los últimos 3 temas que vimos y lo exponemos entre todos grupalmente. Chicos, se van a mandar al frente solos. O sea, Olvídense, va a haber oral el martes, como lo venimos haciendo. Si nos tiene que llevar todo el día, nos tomaremos todo el día, tomaremos los orales, daremos la opción de recuperatorio, ¿sí? Y también está la opción del coloquio. A ver, ¿cuántas opciones tienen para probar la materia? Lean, déjense de dar vueltas, ¿sí? No, Lean. pero claro, o sea, los temas queremos. Además, Diego, además de tomarte el oral, no tengo problema. Además, entregame un trabajo práctico junto con Gabriel. No, por favor. No tengo ningún drama. Ese sí lo corrijo con ganas. Si no me metes estos 3 temas que faltan, yo te hago el trabajo práctico de esos 3 temas o de todo lo que quieras. Rechazo sin posibilidad de recurso y con costas. Profe, ¿el recu cuándo sería? Porque yo no voy a poder estar el martes. Y el recuperatorio yo no lo pondría más, ahora voy a coordinar con el titular. No te digo el viernes porque son muy poquitos días, pero ahí nomás tiene que ser. Ahora voy a coordinar con el titular cuando es el coloquio o cuando lo fijó, porque ese día tiene que cerrarse la nota y pasarse todas las notas cargadas a alumnos por sistema, así pueden cursar las correlativas. El coloquio lo toma el titular, ¿no? En principio voy a tratar de tomarlo yo porque me gusta tomar lo que di, ¿sí? No me gusta que venga alguien y diga, bueno, yo hice hincapié en los 5 requisitos y los 2 subincisos del Warrant. Y yo lo único que pedí era un concepto y saber dónde se ubicaba, ¿está claro? Profe, pero hay un problema, porque la clase pasada, o antepasada, no me acuerdo, si la tengo anotada, usted dijo que no le creamos. Así que estoy entre estudiar lo que dice el libro y estudiar lo que dice en clase. ¿Qué No, sería? siempre lo mejor es el libro, no tengas dudas, ¿sí? Lo único que vas a tener que creer es la nota que se carga en el acta de alumnos. Ahí no te va a quedar otra chance. Si se aprueban los 2 parciales, igual hay coloquio. No, el que aprueba los 2 parciales claramente será saludado con felicitaciones por haber aprobado la materia. Profe, entonces, ¿qué temas faltan ver? Daños, mirá cómo se pone serio. Tiró y se puso serio después. Daños, o la teoría del daño, que es la acción preventiva y la acción resarcitoria, y todo el contenido, que ahora lo vamos a desarrollar. Régimen patrimonial del matrimonio y sucesiones. Que si quieren, arrancamos. Y lo que vimos es contratos y derechos reales por ahora en lo que entra. Exactamente. Todo lo que después del segundo parcial, o lo que dijimos que ya entraba para el segundo parcial, todo. Hagan hincapié en lo de la clase. Ahí, Sabrina, te sirve si me crees a mí o no, porque claramente se segmenta bastante en el contenido, ¿sí? Para el parcial. Yo voy a tomar lo que di, no voy a salir tomando contrato de agencia y distribución y la diferencia porque no lo di, ¿está claro? Porque no llegamos a ver todos los contratos. Sin embargo, puede ser que esté en un libro y todo lo demás. O sea, yo voy a hacer hincapié en lo que di en las clases. En lo que pongo generalmente, si ustedes prestan atención, suelo ir haciendo racontos a medida que voy hablando, les voy marcando específicamente qué es lo que me interesa o sobre qué quiero hacer hincapié. Yo les dije que esto es imposible estudiar en 4 meses. Entonces, si no segmentamos lo que para mí es lo más importante para lo que tiene que ver con una vinculación de una carrera de ciencias contables, es imposible la materia.
En eso, Sabrina, sí, de verdad, hacer un poco hincapié en el eje de las clases me parece que está bueno, te puede ayudar. No, igual, profe, a mí, por ejemplo, me pasa que yo voy anotando todo. Capaz no estoy conectada con la cámara, pero voy en el Word, tipo, las que están en los juicios anotando todo. Y después estudio ahí, voy retomando los temas con el libro y así. O sea, esa fue mi metodología al primer parcial. Perfecto. Es un poco lo que se busca. Después, si Creo alguno que la jodía porque usted me jode con lo de Juan. Si alguno precisa el apunte, se lo pide a Sabrina, que ya sabe que lo tiene todo completo, y ahí que se colgó con las clases, ahí sabe qué es lo que se vio. Sí, tal cual. Bien, ¿algo más? Cerramos, Diego, que sos el delegado estudiantil del curso, junto con el subdelegado Gabriel, que es como el... ¿Por qué subdelegado? Dejalo como delegado, Gabriel. Bien, ¿qué es la teoría del daño? ¿Qué es hacer o cometer un daño en el derecho privado? Básicamente hay principios que podemos decir que son principios o apotegmas del derecho que, por ejemplo, todo aquel que genera un daño está obligado a repararlo. Ahora bien, esto tiene un principio y claramente tiene excepciones. Siempre que genero un daño, ¿debo reparar? Esto es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Yo siempre que daño a otro, tengo que reparar ese daño? Sí. La respuesta es falsa, ¿sí? No siempre. ¿Por qué? Porque yo puedo estar cometiendo un daño, por ejemplo, a Diego, yo puedo estar chocándolo con mi auto a Diego, pero fruto de que otro me chocó a mí. Entonces yo tendré situación o causales exculpatorias como para no tener que responder frente a Diego, ¿sí? O probablemente lo que hizo que yo lo chocara a Diego fue un tornado, una cola de tornado que hizo que mi auto volara y cayera arriba del de Diego. No tengo responsabilidad tampoco, a menos de haber sido yo el factor, digamos, generador del daño, pero no la causa origen, que puede haber sido dada por un caso fortuito, fuerza mayor, o algún hecho de la naturaleza, o alguna situación imprevista, ¿sí? Entonces, no siempre que yo genere un daño debo reparar. ¿Cuándo debo reparar el daño que yo causo? Primero tiene que haber una situación de antijuridicidad, o sea, hay requisitos en la teoría del daño, ¿sí? Uno de los primeros requisitos que tiene que darse es la antijuridicidad. ¿Qué significa? ¿Significa que solo causo daño cuando violo una ley o un reglamento? No. Puedo haber causado, por ejemplo, puedo haber actuado de mala fe sin violar expresamente una norma y también puedo tener que estar de alguna manera reparando el daño. Puedo haber actuado en ejercicio de abuso del derecho, esto es, en el ejercicio antifuncional de un derecho cuando no tenía la necesidad de hacerlo y perjudiqué a un tercero, también tengo la obligación de repararlo. Con lo cual el concepto de antijuridicidad que trae el derecho privado para esta rama del derecho de daños es un concepto amplísimo, bien amplio, ¿sí? Que comprende la ley, reglamento, principios generales del derecho, yo les diría casi todas las fuentes del derecho que nosotros observamos cuando iniciamos la materia. Incluso abuso de posición dominante, bueno, todos los principios que están allá casi cuando comenzamos la cursada, ¿sí? ¿Qué más tiene que...? Sí. Es cuando decíamos, por ejemplo, que yo le vendo algo sabiendo que no es mío y lo hago... Ahí estarías cometiendo una violación al principio de evicción, ¿sí? Viste que hay dos garantías cuando se transfiere en una cosa. Evicción o vicio redivitorio. La evicción es cuando yo vendo o transfiero algo sobre lo que no tengo derechos. Yo te vendo algo que no es mío. Eso es violar la evicción. Y vos como garantía de evicción me podés demandar, claramente por daños y perjuicios. Porque si no te puedo transferir el auto porque no es mío, bueno, entonces te tendré que indemnizar, no solo respecto del dinero con el cual me pagaste, sino probablemente con los perjuicios que yo te cause el hecho de no haber tenido el auto, porque luego lo ibas a usar para movilizarte, para trabajar, para lo que fuere. Si todo eso vos lo lográs demostrar, ya vamos a ver después que hay dos tipos de daños, material y moral, ¿sí? Vos podés reclamarme a mí, además de que te devuelva el dinero que me pagaste, que yo te tenga que indemnizar los perjuicios causados. Y el vicio, ahí voy, Gabriel, déjame redondear esta parte, que es la otra situación. El vicio redivitorio, a diferencia de la evicción, es cuando yo te vendo algo con vicios ocultos. ¿Qué significa? Yo agarro una casa antes de venderla y la pinto más o menos, la blanqueo, le tapo la mancha de humedad, le pongo un durlock en un techo que estaba roto y caído. Si la losa cedió, más o menos le acomodo un poquito el azulejito del piso. Bueno, hago como para que vos pienses que la propiedad está en condiciones. Resulta ser de que vos entras a la propiedad, la empezás a usar y a los 6 meses se te empieza a caer la casa en la cabeza. A eso se le llama vicio redivitorio, se llama vicio oculto de la cosa, que vos lo descubrís, ¿sí?
con posterioridad que adquirís ese bien o esa cosa. Lo mismo el auto, ¿no? No, el auto está joya, nunca taxi. Te lo venden, a los 6 meses estaba fundido, tenía la leva gastada, tiraba aceite. Bueno, cuando vos descubrís esa cuestión, el código te da un plazo exiguo para reclamarlo, pero si lo haces desde que conocés el vicio, como es redivitorio y es oculto, empezás a computar el plazo de prescripción de esa acción redivitoria recién cuando tomás conocimiento, ¿sí? Por eso es interesante tener conocimiento de estas dos situaciones que se dan frente a la negociación de transferencia de cosas, ¿sí? Ya sea muebles, inmuebles. Perdonen, esto lo tenemos que haber visto antes, pero bueno, justo surgió ahora la pregunta. Sí, Gabriel. Se entiende como daños también en el incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Sí, Cuando, totalmente. por ejemplo, porque lo vi mucho eso en obligaciones cuando lo leí. Sí, nosotros teníamos, con el Código de Vélez, teníamos dos tipos de responsabilidades, contractual y extracontractual. ¿Qué significaba esto? La responsabilidad o daño contractual es el daño que se genera por el incumplimiento de un contrato, ¿sí? Dejar de proveerte mercadería, dejar de cumplir la exclusividad, dejar de lo que se hubiese pactado en el contrato. Eso te puede generar a vos daños patrimoniales y morales. Y el daño extracontractual es el daño que se genera con un sujeto con el cual no tenés ningún vínculo obligacional preexistente, no hay ningún negocio jurídico preexistente. Ejemplo, atropellar a alguien. Se entiende el ejemplo, ¿no? O sea, yo claramente no tengo un contrato con el que atropellé, salvo que esté atropellando a mi empleado porque no trabaja como corresponde. Ahí tendremos que debatir después y vamos a tener dos tipos de responsabilidades, ¿sí? Hasta podemos tener premeditación. Pero esto hacía el Código de Vélez, desdoblaba la responsabilidad en contractual y en extracontractual. ¿La unificación del derecho privado borró esta distinción? No. Esto es un error muy común. Hay muchos autores que dicen no hay más división en responsabilidad contractual o extracontractual. La verdad que sí sigue habiendo esa distinción, porque no es lo mismo generar un daño fruto del incumplimiento de un contrato que generar un daño por atropellar a una persona o generar un daño en el marco de una mala praxis. ¿Qué les parece a ustedes? Si ustedes generan un asiento contable equivocado, premeditado, esto es, lo hicieron adrede, no fue culpa, fue dolo, tuvieron la intención de registrar eso para pagar menos impuestos. Y esto genera una inspección y un ajuste significativo a su contribuyente, al cual incluso, fruto de esa mentira, lo llevan a una ley penal tributaria. ¿Qué tipo de responsabilidad es la del contador en ese caso? Es la misma que la que realizó, digamos, claro, mala praxis. Porque hay también ¿Contractual o extracontractual? Para mí es extracontractual. ¿Quién sostiene la postura de Gabriel y quién está en contra? Con fundamentos. Depende de si hay contrato de trabajo o contrato de servicio. El cliente con el contador, ¿tiene contrato de trabajo, contrato de servicio? ¿Qué tiene? Sabrina Belén dice contractual. Postura de Gabriel, extracontractual. Postura de Sabrina, contractual. Argumento. Claro, yo no tenía en cuenta el contrato de trabajo, pero porque me imaginé que es como el, no sé, es como el médico cuando hace una mala praxis, digamos. ¿Y eso? Es contractual, porque no tiene un contrato. A ver, el médico que hace una mala praxis, ¿contractual o extracontractual? Es extracontractual, no tiene un contrato ahí. ¿No? Pero hay tipo un acuerdo verbal. O sea, en el caso, por ejemplo, de que no hubiera el contador, no sé, no tienen un contrato, tienen un acuerdo verbal, es un contrato verbal, o sea, para mí sí es contractual, porque vos no hay una prestación, no hay un dinero que se paga por el servicio. Claro, eso mismo, o sea, vos estás prestando el servicio, se iba a decir. Por eso, claro, aparte si lo hacía con la intención de hacerlo. Aparte es cliente. Tiene que ver con la persona a la que está representando. Eso es otra cosa. Después vamos a ver los factores de imputación, ¿sí? Porque yo acá metí a propósito la cuchara y metí culpa o dolo. Eso se llama factor de atribución. Yo todavía estoy en un estadio previo. La responsabilidad de los profesionales a los que se les requiere un servicio o a los que se los contrata en el marco de la ley de contrato de trabajo. Ahí no habría dudas que sería contractual. Ahora, al que se le requiere un servicio, médico, de abogado, contador, licenciado en administración, ¿es contractual o extracontractual el daño que generan a ese cliente por una imprudencia, negligencia, impericia o actuar doloso? ¿Contractual? Sin dudas que es contractual. Sin dudas. Hay una prestación
hay una prestación de servicios, hay una situación en donde uno le requiere ciertas cuestiones, presentame las declaraciones juradas, administrame la clave fiscal, realizame el balance y los 4 estados al finalizar el ejercicio, ¿sí? Auditame los estados de manera contable externa o interna, asesorame desde el punto de vista de la licenciatura en administración en lo que tiene que ver con el desarrollo y cumplimiento de la gestión en el directorio. Claro que hay una situación contractual. Esto, en el Código de Vélez, ¿a qué apuntaba? Fíjense esta diferencia, que ya no está más. Antes, la responsabilidad contractual prescribía a los 10 años. Y la responsabilidad extracontractual prescribía a los 2 años. Fíjense la diferencia de dónde yo catalogaba si era contractual o extracontractual. Para que ustedes me entiendan qué significa prescripción. Significa que si yo cometí una falta desde un punto de vista contractual, un incumplimiento, un daño contractual, yo podía tener que esperar 10 años respecto de la posibilidad de que me demanden por ese daño generado. Ahora, si yo atropellaba a una persona, no había dudas de que a los 2 años y un día ya el ejercicio del reclamo por parte del damnificado estaba prescrito. Esto, con el Código de Vélez, se marcaba mucho la diferencia. Fíjense qué situación errática de equivocarse donde yo catalogaba, ¿no? Porque yo le podía decir al cliente, no, quédate tranquilo, a los 2 años y un día está bárbaro, y resulta ser que era contractual y el juicio entra a los 7 años. Venía el pibe y me quería matar, claramente. ¿Qué me dijiste, flaco? ¿Qué me dictaminaste respecto de la situación? Hoy, lo que tiene que ver con la prescripción se unificó, pero no se unificó, reitero esto, de hacer desaparecer los 2 tipos de responsabilidad. Lo que se unificó es la prescripción. Hoy la prescripción es genérica, es de 5 años, y la prescripción por daños es de 3 años. Sin importar si el daño es contractual o extracontractual. Esto fue una modificación del 2015. Vuelvo de nuevo. Antes del 2015, la prescripción en materia de daños devenidos de un contrato, 10 años. Daños devenidos de una situación extracontractual, léase no contractual, 2 años. A partir del dictado del nuevo Código 2015, la prescripción del reclamo por daños, 3 años. Sea esta responsabilidad contractual o extracontractual. ¿Se entendió esto o los confundo? Sí, se igualó, digamos, la... Hoy, desde el punto de vista de la prescripción, se igualó. Esto hace decir a muchos autores de que ya no tiene sentido hablar de daño contractual o extracontractual. Y eso es un error. Porque el código sigue teniendo una sistemática de daño contractual o extracontractual. Lo que no se va a ver la diferencia es en la prescripción. Como sí se veía antes del 2015. Victoria, ¿vas a decir algo? La de 5 años que dijiste que era genérica. Es genérica. Cualquier situación que no tenga un plazo de prescripción se van a aplicar 5 años, dice el código nuevo. Ah, gracias. Porque el código, cuando vas a prescripciones, vas a ver que dice daños, por un reclamo de daño, 3 años. Por una nulidad, 1 año. Por una simulación, 6 meses, 1 año. O sea, hay institutos en donde el legislador expresamente regula una prescripción. Y hay otra gran cantidad de institutos donde no dice nada. Donde el legislador no dice nada, se aplica por default el principio general de prescripción de 5 años. ¿Se entendió, Victoria? Por eso te lo referencié. Sí, ahora está bueno que lo marcaste. No se aplica el derecho de daños, que se aplica 3 años de manera específica, porque lo dice el código. En situaciones dañosas, 3 años de prescripción. Entonces, hoy la diferencia de contractual o extracontractual no está verdaderamente en el plazo de prescripción. Arrancamos con los requisitos de la teoría del daño y arrancamos con antijuridicidad. Otro de los requisitos de la teoría del daño es la relación de causalidad adecuada. Vuelvo de nuevo. Relación de causalidad adecuada. ¿Qué significa esto? Significa que el daño que yo generé tiene que tener una vinculación adecuada, vaya la redundancia, ¿sí?, con el acto o la omisión que yo haya desplegado. Vamos despacio. Si yo choco con mi auto a Diego, está claro que embestir con mi rodado a Diego es una relación de causalidad adecuada con el daño que le causé. ¿Por qué? Porque fui yo, porque fue con mi auto y porque expresamente lo choqué y lo dañé. Ahora bien, acá podemos empezar a jugar con un montón de situaciones. Yo estaba parado en las cataratas, ¿sí? Viene un amigo mío y me empuja, yo me caigo.
justo hago tropezar a una señora, la señora se cae, hace tropezar a otro señor, el señor se cae, hace tropezar a otro señor y así sucesivamente hasta que la última señora que estaba al borde de la catarata, ¿sí?, la empujan y se cae y se termina ahogando. Diego se ríe. ¿Quién es el responsable, Diego, de indemnizar la muerte de la señora que fue tragada por la catarata? Tu amigo, el que te empujó. Bueno, fíjense cómo ahí empezamos a jugar y se explica muy bien la teoría de la relación de la causalidad adecuada, ¿sí? El último que empujó a la señora claramente no tenía una responsabilidad en este escenario, ¿sí? Porque estaba bien, estaba en el lugar de la celda donde tenía que estar parado, donde tenía que sacar la foto, y todo perfecto. Y sin embargo no es el responsable, más allá de haber sido el que materialmente le empujó en último término a la señora para que cayera a la catarata y muriera. Pongo este ejemplo que parece una estupidez, pero me parece que es gráfico, de lo que se me acaba de ocurrir igual. Me parece que es gráfico para que se advierta de que no siempre quien de alguna manera acomete el daño, específicamente física o materialmente, tiene que ser el responsable de la generación de ese daño. Y ahí es donde tenemos que recurrir a esta teoría bastante evolucionada de la responsabilidad, ¿sí?, o de la adecuación de la causalidad adecuada. Roxana, tenés la mano levantada. Sí, profe. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Ahora no. Ahora sí. Quería preguntar porque esto de teoría del daño no lo estoy viendo en el libro. Esto está... Tengo entendido que está en el libro, no me acuerdo en qué tomo. Ahora si quieren, o alguno que los tenga a mano a los tomos, que se fije. El 3 está. Tenés la página, no sé quién lo dijo, pero si lo tiene a mano la puede guiar mejor todavía. ¿En el tomo 3 entonces? Sí, yo sé que ahí lo vas a encontrar. ¿Qué página? No se escuchó, Ernesto, se escucha mucha interferencia, no sé por qué. En subrango entre... No, se silenció Ernesto. ¿Ahora? Escuché algo de subrango, ¿no? No, va a hablar y se silencia. No, Ernesto, vamos a tener que invertir todos en un micrófono. Ahí lo escribo. Ahí está, y se te escucha bárbaro. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ah, pues no sé qué pasaba. No, entre la página 1 y la 60, pero ahora lo busco bien y de última lo pongo en el grupo de Facebook. Impecable, el tipo tiró entre el rango. Tomá. Bien. ¿Se entendió esto de relación de causalidad adecuada? Porque la contra de esta postura es la teoría sine qua non, que la teoría sine qua non en una evolución anterior al derecho de daño significaba que todos eran responsables. Mi amigo que me empujó a mí, como todos y cada uno de los que fue empujando a todos los demás, y la verdad que eso es absolutamente injusto, porque no, digamos, pusieron ninguna intención o situación respecto a la causación de ese daño. Otro de los requisitos que hay que analizar y se aplican es el factor de atribución de responsabilidad. Que básicamente tenemos dos tipos de factores de atribución, el subjetivo y el objetivo. El factor de atribución subjetivo es el factor de atribución que requiere del actuar humano. Y se va a dividir en dos, principalmente, dolo o culpa. Y la culpa se va a dividir a su vez en subespecies: negligencia, imprudencia o impericia. Vuelvo de nuevo. Dos factores de atribución, el subjetivo y el objetivo. El subjetivo, ¿sí?, a su vez se desdobla en culpa o dolo. Y la culpa en sus diversas especies puede ser imprudencia, negligencia o impericia. ¿Estamos? Mucho de todo esto seguramente les va a sonar, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el dolo es cuando alguien de manera deliberada o intencionada realiza un actuar humano. Esto es, yo quiero cruzarlo a Gabriel en la avenida 7, dormido, yendo para la Facultad Económica y pisarlo. Yo expresamente, si realizo y desarrollo ese acto, lo premedité, lo busqué, me lo recreé y lo desarrollé. Eso es dolo, sería.
¿Eh? Que es dolo, digo eso. Eso sería el asesinato de un alumno. Y sería un grave problema para mí, ¿sí? Eso es una venganza. Tendría una causal exculpatoria. Gabriel, te están tratando mal, te aviso. No sé si estás leyendo el chat. Vos empezaste, profe, vos empezaste. Eso es cuando alguien, por ejemplo, el ejemplo más sencillo de todos de dolo es cuando yo apunto con un arma a una persona y además jalo del gatillo. Esto es, disparo la pistola. No solo me representé la posibilidad de matar o herir a alguien, ya estoy, Elizabeth, sino que además lo quise hacer. En cambio, en la culpa, ¿sí?, la situación es distinta. En la culpa yo no me represento causar un daño. Sucede porque yo de alguna manera no actúo como debería actuar prudentemente. Ya sea porque sea un profesional, ya sea porque sea no sé, o por una situación de no tomar ciertas previsiones, de conducir mirando el WhatsApp, de pilotear un avión y estar hablando con Cipolitakis mientras tanto para que ella haga el despegue. Y así les podría dar una serie de ejemplos de imprudencia, negligencia o impericia en distintos grados, ¿no? Yo casi diría que es inconsciencia lo de ese piloto de avión, pero el avión despegó, así que evidentemente no es tan complejo. Elizabeth. No, era yo. Si dentro del dolo la otra persona tiene una arma que la usa para defenderse. Bueno, Bueno, ahí tenemos institutos, pero no vamos al derecho penal. Vos me estás tratando del instituto de la legítima defensa. Cuando yo empleo un medio adecuado, prudente, acorde a la amenaza, yo podría salir absuelto si es que le disparo. El ejemplo más común es cuando entra un ladrón a mi casa, armado, y yo en mi casa tengo un arma, y ni bien entra a mi casa y me apunta, yo le disparo y lo mato. ¿Yo cometí homicidio? Discutible. Si maté a una persona, ahora puedo tener una situación exculpatoria, esto es, puedo tener una defensa planteada en la legítima defensa, que yo para salvar la vida mía o de mi familia, yo lo que hice fue utilizar casi por el mismo medio una situación de defensa para evitar resultar ser agredido. Esa es la teoría de la legítima defensa que ustedes seguramente la ven en los noticieros. Me acuerdo de este hombre que le habían entrado a la casa, ¿se acuerdan? El anciano que había salido de la casa y que lo persiguió y que después, una vez que lo encontró en el piso, supuestamente lo ejecutó. Ahí claro, que se discutía. Ahí lo que se discutía si no había habido un exceso de la teoría de la legítima defensa. Porque la legítima defensa es para defenderte. Ahora si ves que ya se fue herido, que ya lo disparaste, que ya estaba a media cuadra, que ya estaba casi moribundo, ¿qué sentido tenía ir y dispararle un tiro más para ejecutarlo? ¿Entienden? Ahí no se discutía si el señor en su casa había ejercido legítima defensa. Lo que se discutía es si no se había excedido de la legítima defensa cuando, reitero, supuestos, yo no sé si fue así o no, pero estoy tratando de recrear lo que me vino ahora a la memoria. Lo que se le discutía al señor es si no se había desmadrado en su situación de defenderse cuando ya supuestamente el ladrón estaba en el piso, inconsciente y moribundo, que él fue supuestamente y le disparó un tiro ejecutándolo. O sea, ya quitándole la vida. Entonces ahí nadie le discutía al señor que se hubiese defendido en su propiedad. Lo que probablemente se le discutía desde la teoría del derecho penal es si era necesario haberlo ejecutado cuando ya estaba en ese estado de situación. Esto se da para horas de debate, pero claramente no es nuestra materia, ¿sí? Claro, profe, en Comodoro hace unos años pasó un caso... En Comodoro pasa de todo, les aviso. Comodoro es tierra de... Comodoro Pi, parece. Era de un policía que, bueno, se defendió, pero lo que se discutía era eso, que le había pegado más de 2 tiros. Ya era mucho. O sea, era un montón. Profe. Se debatía. ¿Y en el caso de las artes marciales sería exceso de fuerza o cómo está? Bueno, ahí también se ha discutido mucho. A ver, por eso se dice que quien hace artes marciales o tiene cierto expertise o es boxeador, claramente se le dice que no puede ponerse en situación de pelea porque lo que tiene, si vos querés, es un arma que su propio cuerpo, o la destreza, la habilidad y el conocimiento que gestó, lo que hace es muy probablemente poner en riesgo la vida del otro sujeto que probablemente no conozca de estas artes marciales. Ahora bien, nadie le va a imputar a un cinturón negro pegarle a otro cinturón negro en el medio de una competencia, ¿me siguen? Ahora, sí te puedo criticar un exceso en la situación cuando un cinturón negro se pone a pelear, probablemente en un bar,
luego de un par de cervezas, una discusión respecto a un partido de fútbol frente a una persona que claramente a gata si podía pararse porque la última vez que vio el gimnasio fue hace 10 años y después nunca más hizo ningún tipo de deporte o destreza. Entonces ahí se entiende que el medio empleado puede resultar peligroso. El propio cuerpo de quien está preparado en artes marciales puede resultar un peligro para dañar la vida de otra persona que no tiene ese expertise o preparación. Gracias. Creo que Eliana levantó primero la mano y después Gabriel. Sí, profe, yo tenía una consulta con respecto a los accidentes de tránsito. Cuando un auto, digamos, viene respetando todas las señalizaciones y viene manejando correctamente, y por ahí se cruza una moto, la atropella y el motociclista muere. ¿Por qué el conductor del auto termina con una carga de homicidio culposo? Bueno, muchos temas para debatir. Justo lo que estás planteando fue el examen escrito que me tomaron cuando concursé para camarista. El ejemplo era una motocicleta que de alguna manera, yo te diría, imprudente, invadía una arteria en sentido contrario y un automóvil claramente lo colisionaba, se lo llevaba puesto, ¿sí? Y mataba al conductor de la motocicleta. Ese era el caso que se planteaba en el fallo que yo tenía que dictar, en donde el juez de primera instancia había condenado, había declarado culpable en la teoría de la responsabilidad al que manejaba el rodado. Algunas aclaraciones previas. Nosotros vimos hasta acá teoría subjetiva del daño. ¿Cuál es la teoría objetiva? Bueno, la teoría objetiva es cuando el legislador presupone que hay un principio de responsabilidad en algunos supuestos específicos. Y uno de los ejemplos es conducir un automotor, conducir una motocicleta. Se entiende que conducir un automotor, una motocicleta, ya significa poner un daño en circulación, ya significa activar una cosa riesgosa o peligrosa. Y todo aquel que activa una cosa riesgosa o peligrosa, un auto, un arma de fuego, no porque sean lo mismo, pero los dos generan un cierto daño, ¿sí?, de poner en circulación, ahí el legislador aplica la teoría objetiva. ¿Qué significa? Aplica, casi les diría, una especie de presunción en contra de quien puso el daño a rodar. Entonces ahí empieza a operar la inversión de la carga probatoria y quien tiene que probar que no fue responsable es el que conducía el rodado. Hay una situación, si ustedes quieren, de presunción respecto de todo aquel que ponga a rodar una situación riesgosa o peligrosa. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre es poner una planta termonuclear. Bueno, claramente la posibilidad del riesgo ambiental, la posibilidad de dañar la vida de las personas que circunden esa planta industrial, es básicamente una teoría de responsabilidad objetiva, en donde yo no necesito, en la responsabilidad objetiva, asignar culpa o dolo. Yo lo único que necesito probar es de que el señor venía conduciendo un rodado. ¿Me siguen la diferencia entre tener que aplicar un factor subjetivo y aplicar un factor objetivo de responsabilidad? Ahora vamos al ejemplo que estaban planteando. La teoría de la responsabilidad puede tener, en el ejemplo que me planteaban, responsabilidad tanto el conductor del rodado como el conductor de la moto. El conductor del rodado se aplica en la jurisprudencia la situación de primero tener un código de tránsito, al igual que el ciclomotor, pero lo que tiene el rodado es que es un vehículo de mayor porte, con lo cual hay una mayor prudencia respecto de esa situación. Ahora bien, si el rodado venía circulando en el ejemplo que me planteaba Eliana, creo que era, por la calle como corresponde, por la arteria que corresponde, a velocidad reglamentaria, con el cinturón de seguridad, si era de noche con el sistema lumínico funcionando, con los frenos activos, con todas las situaciones que a ustedes se les ocurra, y el rodado menor, por más que sea menor, comete una maniobra imprudente de cruzarse sin preavisar, de frenar, ¿sí?, de manera intempestiva, de cualquier situación que haya hablado de alguna situación de imprudencia, bueno, puede ser responsable el del ciclomotor tranquilamente y no siempre va a ser responsable el que lo atropella. Vamos a un ejemplo bien clarito. Si yo vengo circulando por la ruta 3, La Plata con sentido a Tres Arroyos, y a la altura de Azul, un rodado sube a la ruta en sentido contrario y yo lo atropello, bueno, no tengan ningún tipo de dudas que si yo logro probar que el rodado subió a la ruta en sentido contrario y yo viajaba a la velocidad reglamentaria, que yo no voy a ser condenado por homicidio culposo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Por qué? Porque acá juegan las situaciones de quién fue el culpable o quién fue el responsable de poner el riesgo a rodar. Claramente, en el ejemplo que les estaba dando, el ciclomotor que sube a la ruta, una ruta nacional,
probablemente de noche, en sentido contrario, bueno, claramente va a ser el responsable, así muera él mismo, del propio siniestro, ¿sí? Es más, los herederos probablemente, o la sucesión, no los herederos, voy a hablar con propiedad, la sucesión, si quedó algo, tendrá que arreglarme el auto de las roturas que se me causaron, independientemente de que el que conducía la moto falleciera. ¿Se entiende, no? Lo que estoy planteando. Sí, profe. Sí, profe. Todo esto, Eliana, claramente tiene un alto contenido en la teoría del daño del espectro probatorio, ¿no? Acá juega la prueba, juega un papel, yo te diría, sustancial, ¿sí? Y pasa mucho de culpa concurrente de peatones con rodados, independientemente de que el rodado es una cosa riesgosa, esto no habilita que el peatón pueda cruzar por donde quiera, en el momento que quiera, de alguna manera, y que sea quien genere el daño. Y esto pasó con la película de Darín y los Caranchos, me acuerdo, que la gente se tiraba arriba de los autos para después iniciar una acción de daño y perjuicio porque lo habían atropellado. ¿Me siguen? Si yo logro demostrar de que alguien imprudentemente se me tira a propósito arriba del auto para después venir a hacerme un juicio para reclamarme daño, bueno, claramente yo no seré el responsable de esa situación. Perfecto, profe, gracias. Podemos igual de todo esto debatir, Eliana, tardes enteras, ¿no? De hecho, les diría que la mayor cantidad de causas que hay en los juzgados civiles y comerciales son por choques, por daños, por accidentes de tránsito, por accidentes viales. Y el argentino no es muy educado en materia vial, ni el que conduce ni el que camina, esa es la realidad. Cruzamos por donde queremos, manejamos como queremos, manejamos mirando el WhatsApp, manejamos... es tremendo. Yo creo que te parás en una esquina de un semáforo de una zona que tenga mucha circulación, y yo creo que cada 10 autos, 8 o 7, después que cambia a verde, se quedan mirando el WhatsApp y no arrancan. Y así como lo hacen cuando está por arrancar el semáforo, lo hacen cuando piensan que no viene nadie, cuando están tranquilos y cuando levantan la vista se encuentran que tienen una persona, una moto u otro auto. Y así tenés choques, pero tremendo. También pasa en las avenidas. Yo me manejo en colectivo y camino bastante, y me pasan las avenidas que por ahí el semáforo ya está en rojo y siguen pasando autos. O sea, como que tenés que esperar a que frenen todos, porque si no... Y no te podés guiar por mirar solo el semáforo, tenés que ver el semáforo y cuando ves rojo, volver la mirada y ver que ningún auto esté pasando, como vos decís, ese amarillo extendido. Claro. Culpa de un amarillo extendido, una vez terminé en la avenida 32, arriba de la plazoleta, 20 metros, una señora que cuando vio que ya el amarillo se le terminaba, en vez de frenar, aceleró. Y yo tuve la feliz idea de arrancar la marcha en verde, en 7:32, y terminé en 32, arriba de la plazoleta, haciendo ejercicio físico arriba de mi auto. La señora casi se mata, porque encima, pobre, chocó contra el tren delantero del auto mío, que era una camioneta, entonces se pegó la madre de los palos. Y digan que yo pasé entre un semáforo y no sé qué había, me acuerdo, como una especie de... como un postecito chiquitito de metal. Bueno, entre esas dos cosas pasó el auto mío y terminé arriba de la plazoleta. Auto destruido, le dieron destrucción total. No me hice nada porque venía con cinturón de seguridad y venía... Pero fue ese el ejemplo, la señora vio que le cambiaba el semáforo y en vez de frenar, le pegó la acelerada. Yo arranqué con el primer verde, me pegó un golpe tremendo. Y después todo ese tema pasa a ser un tema probatorio, que es, si yo conseguía que alguien me dijera que la señora pasó en rojo, ¿me siguen? Porque después, che, vos lo viste, no, nadie había visto nada y se borraron todo y me costó un montón conseguir una señora que expresamente salió de testigo y dijo, no, yo vi que usted arrancó en verde y que la señora, que todavía no había pasado su primera boca calle, cuando vio que se pasaba rojo, en vez de frenar aceleró y ahí impactó contra el rodado. Pero fíjense, sí. Y si estás en la ruta y no hay nadie para comprobarlo, por ejemplo, cuando matás al motociclista. Bueno, ahí será un tema de pericias. Quedan marcas en la ruta, quedan marcas de frenado, se analiza el impacto, hay peritos accidentológicos que en función del arrastre, en función de cómo fue el golpe, en función de cuánto se abolló o no se abolló, miden la velocidad, en función del tiempo de cuando vos iniciaste el viaje o a cuando llegaste a ese lugar, el clima, cómo estaba el piso, la frenada, el estado de los frenos del rodado. Bueno, muchas cuestiones a veces, con gente que está preparada y capacitada para esas cuestiones, peritos accidentológicos o peritos ingenieros mecánicos, hasta a veces son físicos, químicos. Les voy a contar algo, en un accidente que se llamó la tragedia de Cascallares, era, me acuerdo, entre Tres Arroyos y Bahía Blanca, un colectivo del Rápido lleno en un fin de semana largo venía sentido Bahía Blanca Tres Arroyos, y un Gol con 4 personas y una señora embarazada venía sentido contrario, sentido Tres Arroyos Bahía Blanca.
a este colectivo lo pasa una cangú, en el mismo sentido, Bahía Tres Arroyos, y no llega a terminar de pasar, que cuando va a entrar, termina una loma y se choca de frente la cangú. Perdón, la cangú zafa porque se va a la banquina, pero el gol que quiso evitar la cangú, que venía en su mismo sentido, nada más que en sentido contrario, trata de pasar por el medio e impacta con el frontal del colectivo. Bueno, se imaginarán ustedes que del gol no quedó nadie vivo. ¿Saben cómo se probó cómo fue el impacto? Para los que les puede causar alguna sensación, tápense los oídos. Los pedazos de cuerpo humano que se desparramaron de las personas del gol a cómo impactaron el parabrisas del colectivo y del propio gol. De esa manera se vio cuál era la trayectoria, cuál fue la fuerza del impacto, la fuerza centrífuga del impacto y cómo de alguna manera se dio el accidente. Fíjense con qué se determinó la situación. Eso era una pericia, era una causa, claramente era una causa penal que después decantó en acciones de daños y perjuicios donde intervinieron las compañías aseguradoras. Pero hay muchísimos rastros, por eso es importante, cosa que no sucede generalmente, que cuando hay un accidente o alguna situación donde alguien pierde la vida, que automáticamente no se toque nada, no se mueva nada y se resguarde la escena. ¿Pero qué hacemos en Argentina? No, vamos, pisoteamos todo, la policía no aparece, científica llega un día más tarde, se largó a llover y se limpió toda la prueba y nadie puso una carpita para cuidar que el agua no se llevara un montón de pauta probatoria. Y así es mucho más complejo claramente poder llegar a veces a las verdades. ¿Volvemos o seguimos con alguien más? ¿Tiene alguna...? Yo, profe, una consulta. ¿La emoción violenta es culpa o es dolo? La emoción violenta es emoción violenta. No es ni culpa ni dolo. Porque la emoción violenta... Accionar por emoción violenta, digo. Bueno, por eso, la emoción violenta está justificada desde la psicología y la psiquiatría. Tiene explicaciones, digamos, de cuestiones, si vos querés, psicológicas o psiquiátricas, que claramente me exceden, en donde muchas veces, en función de, hasta incluso de un arrebato o de un acto reflejo, uno puede... ¿sí? realizar o desembocar ciertas actitudes que pueden tener una explicación, no racional, pero sí desde el punto de vista de la psiquis. Por eso la emoción violenta muchas veces es causal exculpatoria de la responsabilidad penal. Es una de las situaciones exculpatorias de la responsabilidad. Barreda hubiera sido, Barreda cuando le decían Conchita, lo reproduzco, perdone si a alguno la palabra le suena feo, pero tantas veces que se lo atacó de esa manera, claro que eligió el peor medio, que fue cargar una escopeta y matar a toda la familia, ¿no? Él alegó emoción violenta respecto de la cuestión. Hay un fallo de la Corte en el caso Barreda que es importantísimo, pero esto claramente requiere, ni ustedes de la ciencia contable ni nosotros de la ciencia jurídica podemos explicar seriamente la teoría de la emoción violenta, ¿no? Perfecto. Pero tiene que ver con... ¿Cómo? Hay un video en YouTube que habla de eso. Olvidate, de la imputabilidad. Igual aclaro que no soy penalista, con lo cual no pidan de mí profundidad en materia penal porque no he intervenido en el foro penal, pero en delitos patrimoniales, no en todas estas situaciones que creo que tienen otro expertise, otra complejidad, otro estudio, ¿no? De hecho, hay tratados de psiquiatría explicando la teoría de la emoción violenta para digamos, analizar muy en profundidad esta cuestión. Pasa que después todo se banaliza, ¿no? Después decimos que todo fue emoción violenta, después decimos que todos estaban locos. Estaba mirando últimamente, no sé si lo vieron, este muchacho que lo estaban condenando y que lo único que decía era miau, y que lo tuvieron que echar de la sala de audiencia porque decía miau. Me encantó porque vino un amigo y declaró y dice, pero perdóname, a mí, hace 20 años que lo conozco, nunca dijo miau. Sin embargo, bueno, ahí estaba todo el problema de si el estado psicótico de esta persona, ya claramente irreversible según los peritos, había sido al momento que mató a su madre y la violó, o si había sido al momento del debate penal, ¿no? Entonces, se tapa la cabeza, Elizabeth. Está en los medios, yo reproduzco porque salió en el noticiero. Si alguno es impresionable, lo lamento. No, la historia va atrás que lo que va pasando y de repente me tirás unos datos que digo, bueno. Pero está, no sé, seguramente muchos lo habrán visto. Salió en todos lados respecto de la situación y si es imputable o no es imputable, ¿no? Esta situación de la imputabilidad, que así como está en materia penal, está en derecho civil y comercial también, ¿no? Si yo tengo una persona que es incapaz y genera un daño, bueno, claramente es muy probable que yo no tenga la posibilidad de imputar el acto válido porque no hay lo que vimos al principio, discernimiento, intención y voluntad respecto de la ejecución de ese acto. Pero no nos vamos a meter ahí. Antijuridicidad. Relación de causalidad adecuada.
factor de atribución. Y lo que tiene que ver con situaciones que pueden darse o no, que son eximentes de responsabilidad, que justo fue como arranqué el tema, que puede ser responsabilidad de un tercero por quien no deba responder, caso fortuito, fuerza mayor, y fíjense que todos estos supuestos son muy utilizados, incluso en materia contractual. No puedo devolverte dólares porque hay traba cambiaria y cepo. Caso fortuito, hecho del príncipe. Ernesto se ríe. ¿Todo esto se discute en tribunales? ¿Sabés la cantidad de veces que se discute en tribunales? ¿El incumplimiento contractual fruto del caso fortuito o fuerza mayor? Me comprometí a devolver dólares y el Estado me puso un cepo a la semana siguiente. ¿Es mi culpa no devolver dólares cuando no tengo permitido acceder al dólar? Pregunto. No quiere largar los bitcoins, por eso. La complican más todavía. Si algo que todavía trae su ruido, después Ernesto te pasa un artículo que escribió Eduardo Fabián Dubois sobre la naturaleza jurídica del Bitcoin en el derecho privado argentino, que es interesantísimo. Para saber a ver dónde lo metemos, ¿no? En el derecho vigente. Fíjense que estuvimos discutiendo cosas y bienes. ¿El Bitcoin qué es? ¿Una cosa, un bien o un derecho? Podemos estar toda la tarde discutiendo, ¿no? Sí, como el dólar es una cosa. Tráemelo al Bitcoin. No, por eso. Sí, Victoria. El otro día estuve en el bazar, ahí, el bazar mercado, que están todos los negocios, y había un negocio que se especializaba en Bitcoin. No sé si te vendían o qué, pero era ahí como una cuevita. ¿Calle? En el bazar mercado, ahí en 6.50. Mis nenes lo conocen como el Bazar X, donde había un lugar que hacían recitales, no me acuerdo cómo se llamaba, la trastienda creo que se llamaba ahí. Sí, la trastienda. No contra la gobernación. Se está lleno igual. ¿Cómo? No escuché. No, digo que Cuevas está lleno, pero bueno. Ernesto, volvíamos a esto, el Bitcoin, ¿qué es? ¿Un bien, una cosa o un derecho? Paso, me dice ahora. Todo sin ninguna a la vez, depende. Pasa palabra. Claro, A ver. es un bien y cosa, son dos cosas. Vos tenés un lío de bien, de cosas, vos todavía no sabés lo que es. Cosa porque no es cosa física, o sea, porque no es como el dólar que lo puedes ver y lo puedes tocar y eso. Porque es difícil porque también es digitalizado el Bitcoin, no es que vos te dan una moneda que tiene una forma de una B, ¿entendés? Pero no es parte del patrimonio. ¿Cuál es el respaldo del Bitcoin? Miren dónde terminamos. Los dólares, yo por eso decía que era cosa. Se respaldan dólares. Eso es un largo debate en uno de los grupos más grandes de Bitcoin de Argentina, que justamente se llama Bitcoin Argentina. Ernesto me parece que nos puede dar una mano en esto, ¿sí? La verdad que es interesantísimo discutir de esto verdaderamente, porque vos decís, bueno, ¿cuál es el respaldo de un derecho en definitiva? Porque para mí, si vamos a preguntar si es bien, para mí me puedo quedar a discutir si es un bien. Cosa para mí no es. Por lo menos en el grado de desarrollo que hoy se tiene. Si vos no lo podés ver físicamente o materializar físicamente, es una situación en donde para mí en cosas es donde menos tendría lugar o cabida. Ahí me dirá Ernesto, pero está en un servidor. Bueno, a ver, ¿en dónde? En un bit de un servidor. ¿Dentro de dónde? ¿Dentro de cómo? ¿Y como una registración o es el Bitcoin No, en sí? hay nodos distribuidos por todo el mundo. ¿Cómo? Servidores distribuidos por todo el mundo, Ernesto. Bien. Nodos, dije. Nodos, ok. ¿Y qué hay en el nodo? Computadoras conectadas. Son como especie de mini servidores que aportan al poder global o mundial. Bien, pero vamos despacio. Sí, es adentro del nodo y adentro de la computadora. ¿Hay un Bitcoin o hay un registro? Hay un registro de las transferencias que se realizan. Justamente aportan potencia a la red que validan las transacciones a nivel mundial. Perfecto. Suponte que así como aparecieron, mañana desaparecen. Sí. Suponte, en un ejercicio. Ha pasado ya con muchos exchanges. ¿A quién le reclamo? ¿A quién le reclamo? Bueno, primero hablar con alguien del área de sistemas o algún amigo que se especialice en hacking, pero bueno, hay en distintos lugares donde encontrarlo. Se pueden recuperar, no es que desaparecen y se fue a la mismísima nada. Ahora también se pueden quemar, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo, no sé, una billetera de Bitcoin, suponte,
y le mando otra criptomoneda o un token cualquiera como Ethereum. ¿Qué termina pasando con esa transferencia? Se quema, es literalmente porque se manda a un lugar donde, entre comillas, no corresponde. Entonces, eso sí desaparece en el Ether. Hay como mi sensación todavía, y ojo, no soy un conocedor del tema, es que hay cierta inestabilidad, cierto, o por lo menos es a lo que uno está acostumbrado, ¿no? A lo que le enseñaron o hasta ahora hemos ido aprendiendo, hasta incluso como principios de economía, que acá todo se trastoca, ¿no? Hay una falta, vos querés, de respaldo respecto de esa situación. También vos me podrías contestar y me decís, bueno, explícame el respaldo del peso y a ver si me dejás tranquilo, ¿no? Porque claro, yo te diría, no, el peso tiene respaldo, y yo creo que el Bitcoin tiene más respaldo que el peso. Con lo cual, claro que es relativo lo que yo puedo decir de la teoría tradicional monetaria, ¿no? Ahora, es cierto, pero es verdad lo que digo, Ernesto, es cierto que hay toda una situación de inestabilidad jurídica que creo que también ha sido el fuerte de esta situación. Porque la estabilidad jurídica a veces es mentirosa, ¿es para qué? Para el soporte fiscal, para tributar, muchas veces se busca el responsable porque se quiere buscar la fiscalización. Esa es la realidad también del derecho. Correcto. Fíjense que hace poco creo que la FIP sacó una resolución en donde creo que ya estaba demarcando quiénes eran los responsables operadores en la República Argentina respecto de la situación del Bitcoin. Y está tratando de incorporar al que tiene Bitcoin registrado, que eso ya ingrese dentro de su contabilidad respecto de bienes personales, etcétera, etcétera, etcétera. Me quieren cobrar más impuestos, profe. Debe venir una movida. Bueno, convengamos que el Bitcoin convengamos que el Bitcoin ha quebrado el ingreso de fuente nacional o internacional. Incluso hay mucha gente que tiene inversiones en el extranjero que son difíciles de rastrear fruto de esta situación. Esa es la realidad. Obvio. Donde las fronteras se hicieron trizas. ¿Qué fronteras? Frente al Bitcoin, ¿qué fronteras? Ahí es donde jugás entre una seguridad que no sé si es seguridad para el inversor o es seguridad para los estados que de alguna manera quieren ser partícipes de la movida fiscal, de la intervención de la situación. Creo que hay un estado, ¿no, Ernesto, que lo había puesto al Bitcoin como moneda oficial, ¿o no? ¿Panamá había sido o no? Un centroamericano, no se te escuchó. Un par de meses. El Salvador hace un par de meses lo decretó como moneda oficial. Ahí está. Bueno, lindo tema para debatir. Volvemos a daños, si quieren después... En otro tiempo hacemos un lindo debate de Bitcoin, pero la verdad que... Seguro Ernesto tiene Bitcoin, ya por cómo habla. Después pasamos en el chat el teléfono para el que quiere hacer alguna transacción. Después paso. Sí, esto hace que mi nene, que tiene 12 años, dice que quiere comprar una fuente de no sé qué, un iCore el 9 y que quiere tener la placa madre... Minar, profe. Exactamente, yo digo, ¿de qué me está hablando este pibe? Pero para minar, profe, Ethereum va a minar, porque no puede minar otra cosa. El Bitcoin no necesita pero tenés que armar un rig de 20, 30 placas. Muchachos, ya me supera nomás cuando me hablan de minar y cuando me tiran todas esas cosas, ya créanme, muy particularmente, es cierto que vengo de a poco leyendo, porque si no uno se queda estancado en el tiempo y mucha discusión pasa por acá. ¿Sabés lo que es minar, profe? Son registrar operaciones. Tu computadora registra operaciones, nada más. Te sigo, Gabriel, pero ¿quién, cómo entran en tu máquina? ¿Quién lo habilita? ¿Quién no lo habilita? Hay millones de videos en YouTube, profe. Dígale que se meta en Axie Infinity, que es mucho más rentable. Hoy está pagando bastante bien. Es un juego, los juegos ya son un trabajo hoy a nivel mundial. Por ahora lo único que le estoy diciendo, Ernesto, es que juegue el juego del colegio y que si tiene un deber lo haga y que si tiene que si tiene un recuperatorio que trate de que le vaya bien. Ya de por sí es medio imposible sacarlo de la digitalización. Ustedes me están planteando todo esto. No, déjenlo unos añitos más, después en todo caso le digo que se contacte con ustedes. Volvemos a la teoría del cambio. Antijuridicidad, factor de atribución, la causalidad adecuada, que no haya causales de exoneración o de asignación de responsabilidad a terceras personas. Dadas todas estas situaciones, uno está en la posibilidad de requerir o demandar daño, ¿sí? De requerir o demandar un resarcimiento, que va a tener que ver con dos posibles resarcimientos, patrimonial o extrapatrimonial. El patrimonial claramente un daño material, un daño que puede ser reclamado desde el punto de vista dinerario, incluso perder la vida. Yo no puedo reclamar que me resucites, pero sí puedo pedir que me indemnices el valor vida, ¿sí? En función de lo que la jurisprudencia está entendiendo es el valor vida, con la discusión que se puede llegar a armar en esto, ¿no?
En la jurisprudencia el valor vida es básicamente el valor promedio de 2 departamentos. Ustedes me dirán que sí, es lo que les estoy diciendo. Eso es lo que la jurisprudencia va demarcando lo que es una vida promedio. ¿Vale lo mismo Marcelo David muerto que Lionel Messi muerto? No, claramente que no, ¿sí? Lionel Messi muerto, creo que fruto de un accidente podría significar la bancarrota de países completos para pagar la indemnización de lo que el pibe va a dejar de generar respecto de los negocios sobre los cuales hoy Lionel Messi está montado, ¿sí? Que no es lo mismo que matarlo a Marcelo David, que a lo sumo perderá los 28.000 pesos que le paga Económicas por mes para dar clase de derecho privado, con 20 años de antigüedad, para que más o menos sepan que gana un docente universitario con 20 años de antigüedad. ¿Escucharon, no? Profe, ¿en serio me está diciendo que eso? Está bueno que conozcan las realidades. ¿28.000 pesos nomás? Yo gano 28.000 pesos como adjunto ordinario por concurso desde hace 20 años que doy clase. Eso es lo que se le paga a un docente universitario. Sin desmerecer, creo que tendría cientos de miles de profesiones sobre las cuales ganan mejor que lo que puede ganar un docente universitario. Un maestro gana más, profe. No tengas dudas. Me tengo que ir a la primaria y a renegar con los muchachos. Pero prefiero quedarme acá. No, ahí es donde váyase a renegar con Comodoro. nosotros. Váyase a que se vaya a Comodoro. Allí están pagando 70.000 pesos los profes. En Comodoro, loco, ¿qué? Petróleo, ¿qué va a haber en Comodoro? Sí, Comodoro y petróleo, chicos. A ver, les cuento esto para que sepan de que uno no puede por vocación dedicarse solo a la docencia universitaria, ¿está claro? O sea, y eso que creo que yo doy clases en Derecho Comercial 1, Derecho Comercial 2, Derecho 2, Derecho Societario en la Universidad del Este, como 5 cargos, y yo creo que no colecciono para pagarme las vacaciones. Yo creo que entre todos los cargos que ejerzo, si gano 100.000 pesos es mucho. Una vergüenza. Encima no es mucho 100.000 pesos hoy en día. No existe, Gabriel, a ver. Ojo, no digo no existe, hay gente con 100.000 pesos vive. No, obvio, tal cual. Probablemente estoy siendo indebidamente displicente, pero en función de los esfuerzos. Sí, yo tengo generalmente por cuatrimestre 300, 400 personas a cargo mío en lo que tiene que ver con evaluación, notas, y ni te cuento las mesas de exámenes libres y demás, ¿no? De cada materia. Ese es el derecho universitario argentino. Si no lo sabían, les pasé el chivo. Ahí tienen qué es lo que gana un docente universitario. Y cuando ustedes dicen, no, el profesor no se conectó, no me corrigió en tiempo, no, ténganle un poco de paciencia, que hay que cuidarlos porque verdaderamente es por vocación que se hace esto y no por otra cosa. Estábamos en... ¿Por dónde me fui acá? Algo iba a decir. Daño material y daño inmaterial. El daño material, sí, es el daño que claramente que tiene que ser tarifado, tasado a valor pecuniario, a valor dinero, moneda de circulación. Y el daño extrapatrimonial es lo que se conoce como el daño moral, ¿sí? El daño que se le puede causar a la psiquis fruto de algún escenario, digamos, de algún actuar dañoso que claramente justifique el resarcimiento. Para que justifique el resarcimiento tengo que haber actuado con antijuridicidad, relación de causalidad adecuada, la imputabilidad tiene que haber sido hacia mi persona y tengo que haber sido una persona capaz, tiene que haberse demostrado el factor de atribución y no tiene que haber causal de exhibición de responsabilidad. Suplido todo este escenario, seré responsable. Y ahí, en función de lo que me demandan o lo que me reclamen, me podrán reclamar daño patrimonial y daño extrapatrimonial o los dos, ¿sí? Esto es lo que vulgarmente ustedes van a ver, ¿sí?, en materia de acciones de daños y perjuicios. También tengan presente, hay lo que se conoce como pérdida de chance, que es otra de las posibilidades de daños, que esto se explica mucho con situaciones muy particulares. Por ejemplo, supónganse que está cruzando la diagonal 74, no, sería la diagonal, sí, bien digo, ¿no? Me corrí, la diagonal 80, bueno, cerca del hipódromo, está cruzando el caballo que hace 5 años viene ganando todos los premios y está por competir por el premio internacional que le va a dejar más de 5 millones de dólares si ese caballo gana la carrera. Justo cruzando la calle antes de entrar al hipódromo, ese caballo resulta atropellado y pierde una de sus piernas. ¿Hay daño material? Sí, claramente. ¿Por qué? Porque va a haber un daño emergente que va a ser contratar un veterinario, pagar las curaciones, hacer la rehabilitación probablemente, poner una prótesis al caballo. ¿Habrá daño moral? Sí, al titular, muy probablemente también por todos los padecimientos de tener de un caballo campeón a un caballo lisiado y lo que eso puede llegar a generar, tener que mantenerlo y demás. Eso va a complicar la psiquis de su dueño. Y lo que puede haber acá es pérdida de chance. ¿Qué significa? Cuando hay una probabilidad
no digo 100% cierta, pero cuando hay una alta probabilidad de que algo acontezca, como hubiera sido de que este caballo, en función de las probabilidades, hubiera ganado el premio internacional de los 5 millones de dólares, bueno, claramente ahí se me podrá reclamar a mí la pérdida de chance, ¿sí? El Messi podría reclamar pérdida de chance por ganar futuros títulos o campeonatos o premios por ganar partidos. Esto no nos pasa a todas las personas, ¿no? Yo claramente si me atropellan, pérdida de chance por fútbol, no voy a dar ni 2 pesos, ¿entiendes? Porque claramente soy de madera para jugar al fútbol y lo único que se me permitió era jugar de defensor cuando no pateaba demasiado y me expulsaban por una tarjeta roja por haber desmejorado al contrincante, no por pegar a la pelota casualmente, sino probablemente el cuerpo del atacante habilidoso. Esto para que ustedes de alguna manera tengan alguna noción de qué se considera en la teoría por pérdida de chance. ¿Qué otra situación? A partir del 2015, si bien es cierto que ya existía en la jurisprudencia, es verdad que nuestro código ha navegado las aguas del derecho preventivo. O sea, los códigos franceses, los códigos del siglo XIX, apuntaban más al resarcimiento, esto es, apuntaban a la indemnización ex post, esto es, después de causado el daño. Los ordenamientos más modernos, a partir del siglo XXI, lo que han hecho es empezar a receptar expresamente la teoría preventiva del daño y han permitido gestar acciones preventivas de daño. Por ejemplo, si ciertos estudios están indicando que la destilería de YPF de Ensenada está por explotar, ¿tenemos que esperar que explote para reclamar una situación de indemnización por daño? ¿O podemos instar una acción preventiva de daño en donde un juez tome intervención y haga o obligue a YPF a hacer las inversiones necesarias para evitar que la planta explote? ¿Necesitamos terminar muriéndonos por agua contaminada en el Río de la Plata o en el Riachuelo, que ya no sé cuántos millones de dólares hemos dispuesto para que sea saneado el Riachuelo y que creamos el Acumar y tuvimos 20.000 fallos de la Corte de la Nación? ¿Necesitamos que se siga muriendo gente por contaminación del Riachuelo? ¿O verdaderamente podemos instar una acción preventiva para responsabilizar y poner preso a los políticos funcionarios que no realizan las inversiones necesarias para canalizar, limpiar y efectivamente hacer algo verdaderamente en serio respecto de la sanidad de la cuenca del Riachuelo? A esto se le llama la teoría de la acción preventiva del daño. Esto es, se ha reforzado nuestro código, creo que allá por el 1701 o 10, me puedo estar equivocando en algunos artículos, ¿sí?, la posibilidad de instar de manera efectiva y precisa acciones preventivas del daño. Esto es, acciones antes de que el daño acaezca o acciones que de alguna manera eviten que el daño se agrave. Vuelvo de nuevo. Instar acciones antes de que el daño presumiblemente pueda acaecer o evitar que el daño que ya surgió siga cometiendo de alguna manera mayores daños. Exactamente, Gabriel. Esto es apuntar al ex ante, evitar que el daño acaezca, ¿sí? Habilitar acciones judiciales para evitar que el daño suceda o para evitar que se agrave, que también es una situación preventiva, si bien ya un poco ex post, pero la idea es que no tenemos que dejar que se mueran todos los pingüinos para decir, che, por contaminación en tal lugar murieron todos los pingüinos. Si murieron 2, instemos la acción preventiva y evitemos que mueran otro millón de pingüinos, ¿sí? Por decir ejemplos tontos, pero para que se comprenda a dónde apunta, digamos, esta situación. Con lo cual, hoy en la teoría del daño tenemos 2 situaciones. Tenemos la acción de daño preventiva y la acción resarcitoria. Todo lo que vemos en la primera parte es la acción resarcitoria de daños y perjuicios, que claramente quien la insta o quien resulta demandado puede tener una previsión en la contabilidad. Si a uno lo demandan por una acción de daños, es probable que eso repercute en una acción de previsión en los estados contables, porque puede ser, si resulta perdidoso de la acción, de que tenga que disponer parte de su patrimonio para pagar el juicio. Lo mismo desde el punto de vista del crédito de quien reclama una acción dañosa. Puede ser de que genere una previsión en su contabilidad o en sus estados contables respecto de una posibilidad de mejoramiento o de mitigación de alguna pérdida fruto del inicio de acciones judiciales. ¿Se comprendió todo esto o no? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Profe? Sí. ¿La acción resarcitoria sería lo mismo que lo que dice en el texto de la función reparatoria? Sí, resarcitoria y reparatoria, Ian, es lo mismo. Perdonen que a veces yo vengo con bagaje de otros libros y me olvido de que Melmacher y Boreto y capaz que no utilizo los mismos términos, digamos, pero resarcitorio o reparatoria claramente es sinónimo y apunta a lo que tiene que ver con el efecto posterior a la generación del daño, ¿no?
Fíjense que apunté a cuestiones bien concretas. ¿Qué es la teoría del daño? Las dos facetas, la preventiva y la resarcitoria o reparatoria, las características o las condiciones que deben darse como para que una acción dañosa pueda serle reclamada a una persona. Reitero, la antijuridicidad, la imputabilidad, el factor de atribución, la relación de causalidad adecuada, lo que tiene que ver con las causales exculpatorias, ¿sí? La situación de que el daño lo haya causado un tercero y no lo cause yo y por ende no tendré que responder. Bueno, todas estas situaciones que fuimos viendo a medida que fuimos avanzando, y también ahonden un poco en los factores de atribución, subjetivos y objetivos, y en los subjetivos desplegamos las subespecies. Tipos de daños material e inmaterial, y con esas consideraciones yo me considero bastante conforme, ¿sí? O confortable en la evaluación si me pueden reproducir eso. Está bueno que en la teoría del daño, cuando vayan estudiando, se armen con algunos ejemplos, porque verdaderamente es un capítulo que si uno le va bajando a ejemplos, incluso en el ejercicio profesional, en situaciones, creo que es mucho más entendible todo este cúmulo de conceptos que cuando uno lo baja y lo explica y lo entiende, muy probablemente le quede de manera mucho más sencilla que si repite un concepto, digamos, de memoria 4 o 5 veces, que es probable que después se lo olvide. ¿Estamos hasta acá? En la teoría de la acción preventiva del daño puede ser un ejemplo que ver que un balcón se está por caer. Olvídate. Sin dudas. Sin dudas, Valentina. En la teoría antigua había que esperar que el balcón se caiga para reclamar el daño. Y es una locura, que tenés que esperar que alguien se muera justo pasando por ahí para decir, daño, vengo y lo reclamo. Claro que la acción preventiva es menos negocio, ¿no? En principio es menos negocio. Yo no voy a la indemnización, sino voy a evitar que el daño acaezca, con lo cual en principio debería haber menos o nada de reparación patrimonial. ¿Se entiende lo que digo? Tal vez es menos rentable para quien lo reclame, pero claramente lo que evita es socialmente mucho más útil que ir con la teoría de la reparación. Pero, ¿y eso lo puede reclamar cualquier persona? ¿Cómo es? Cualquiera que tenga un interés legítimo puede plantear una cuestión. De hecho, el antecedente antes del 2015 y mucho antes fue Catán, que fue un abogado que planteaba por la protección de las ballenas en el sur y la matanza de las ballenas, ¿sí? Y así como eso, les podría decir que desde el punto de vista ambiental, en tanto y en cuanto puedas estar en la zona de alguna manera de efectos que te alcancen y tenés un interés legítimo en la cuestión, cualquiera lo puede plantear, y esto va de la mano también en lo ambiental de las acciones colectivas, ¿no? Que ya lo vimos. No es necesario que 2 millones de personas reclamen un daño ambiental, sino que lo reclame uno y que eso comprenda a todas las personas que estén en la zona aledaña de la contaminación, por decirlo vulgarmente de algún modo, ¿no? Eso es lo que se llama o se conoce como acción preventiva, la acción colectiva, perdón, en contra de la acción individual. Porque acá se han hecho muchas cosas, donde yo vivo, estamos rodeados de montañas y está el cerro de esquí. Y convengamos que la gente que tiene mucha plata del lugar donde vivo yo quieren hacer como un lugar privado allá. Que es de ¿En donde dónde, sale el Elisa, agua para venir para acá. ¿En dónde que no te escuché? Yo vivo en el Bolsón, al lado de Bariloche. ¿Me escuchaste? Sí, el Bolsón. Está viene un glaciar, todo, viene el agua, el río, muchos lugares, y está el centro. Ay, se cortó. En hacer todo, que si lo que la gente critica. Sí, medio que se entrecorta, pero te voy escuchando, Elizabeth. O sea, esto es hasta dónde permitimos el negocio que atropelle contra la naturaleza, el curso normal de las aguas, lo que tiene que ver con, es una disyuntiva, ¿no? Entre si permito el negocio, la inversión y el turismo, o si resguardo lo que tiene que ver con la tierra lo más virgen natural posible. Y sí, eso se vive dando esa discusión. Y ni siquiera es por el turismo, porque lo que quieren hacer es como, no va a ser un barrio, pero es como un barrio privado, en el que vaya la gente ahí, el turismo, y al pueblo ni siquiera va a venir nadie después entonces. Bueno, fíjate que pasaba con el Nahuel Huapi, que no me acuerdo quién era, que quería comprar no sé qué cantidad de hectáreas, y que ni siquiera la zona circundante se podía navegar, o no podías ni siquiera utilizar lo que se llaman las zonas de sirga, o las zonas de contacto con lo que tienen que ver con ríos, lagunas o zonas navegables, donde vos no podías ni siquiera llegar con la lancha si tuvieras una emergencia, porque era o la casa de Amalita Fortabat, o la casa de Lewis, o el terreno de no sé quién. Hay un montón de situaciones en donde
claramente en proyectos privados de gente poderosa y con dinero, se ha apropiado de recursos naturales o de situaciones que me parece que un poco corresponden a todos, y ahí el Estado ha hecho la vista gorda en un montón de situaciones, ¿no? Profe, Sí. también ha pasado, yo he viajado a algunos lugares de acá de Argentina, y ha pasado que muchas reservas naturales están tomadas por gente X, y el mismo Estado o la municipalidad le paga como un alquiler para que la gente pueda ir a visitar el lugar. Eso nos Una comentaba locura. una guía del lugar. Una locura. Pero bueno, argentinidad al palo, ¿no? No somos capaces ni de cuidar esas cosas tan sencillas, ¿no? En breve, a ver, capaz que tenés uno sucapión sobre los glaciares y que no te llame la atención. Y seguramente alguien vinculado a un político. Estoy bromeando, ¿no? Pero en este país puede pasar absolutamente cualquier cosa, ¿sí? Gente, la verdad ha sido una clase linda, interesante. Hemos pasado por 20 millones de temas, hasta creo que tomamos el Bitcoin, el Warrant, y creo que si hacen memoria de todo lo que estuvimos charlando, ha sido multicultural la clase. Hemos visto desde el derecho hasta lo que se les ocurra. Para mí es un gusto, la verdad que me entretengo, me divierto, aprendo, y lo bueno es que vayamos avanzando en los contenidos. La clase que viene, vamos a ver, ¿sí?, estos dos temitas que nos quedaron: régimen patrimonial del matrimonio, que es el régimen de comunidad o el régimen de administración separada de bienes, y vamos a ver los principios básicos del derecho sucesorio, que van a ver que va a ser interesante porque vamos a analizar el tema de la legítima, la porción disponible libre, quiénes son los herederos forzosos, los legatarios, el beneficio de inventario, cómo tramita la sucesión, quiénes son los administradores, bueno, algunos conceptos básicos como para que puedan llevarse una idea general de qué se trata esto del derecho sucesorio. Si les parece, entonces, nos vemos el viernes. Vayan estudiando, si hay dudas las empezamos a ver. Y también les propongo, vayan analizándolo el lunes, antes del parcial, un día antes, conectarnos si quieren en algún horario que ustedes concilien para el viernes, y hacemos un ping-pong de preguntas, y yo más o menos los golpeo con algunas preguntas como para reavivarlos un día antes de la masacre. ¿Les parece? Sí, profe, buenísimo. Sí, profe, tendría re bien eso. Espero que no sea una masacre. Pónganse de acuerdo, están ustedes a evitar... Mejor el lunes que no el martes con el parcial, la masacre, ¿no? No, yo no dije nada de eso. ¿Masacre de qué? Están ustedes concordar un horario para el viernes, piénsenlo, los que más puedan, y bueno, de última el que no puede, si quieren grabarlo, yo no tengo ningún tipo de problema. A ver, no me preocupan todas esas situaciones, sí, para que el que no pueda el lunes estar una horita conectado, pueda tener de alguna manera, aunque ya me van conociendo, ya saben cómo encaro, cómo pregunto, los dejo arrancar a ustedes para que ganen cierta confianza y después empezar a preguntar, ¿sí? Y si prestaron atención en todas las clases, yo di los temas centrales, ¿sí? El concepto, la caracterización, qué tiene que darse para que haya un reclamo de daño, o sea, siempre les voy haciendo, si ustedes quieren, un esquema de lo que después termino evaluando, y créanme que no cambio, porque en eso uno se va seteando después de tantos años de estar en esto. Así que bueno, el viernes a la 1 nos vemos de nuevo y definimos este horario, digamos, para el lunes, si les parece, para los que tengan ganas recuperar. Claramente es voluntario, el que no tiene ganas, ningún problema. Nos vemos. Buenísimo, profe, nos vemos. Perfecto, profe. Profe.